Bueno, colegas, nuevamente buenos días. Ya tenemos a la doctora Narda conectada y con la pantalla compartida. Entonces, doctora Narda, es un gusto tenerla con nosotros en esta oportunidad. Le damos la bienvenida y a continuación le cedo la pantalla y la clase. Muy buenos días a todos los presentes. Pues bien, agradecida por la invitación. Vamos a iniciar el curso del módulo con lo que es patologías clásicas que vemos de forma general. ¿Quién no se ha resfriado alguna vez durante la niñez, en cierta parte de la adolescencia y también en la edad que actualmente tenemos? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que conocemos en relación a un resfriado común. Si bien es una patología que se puede tratar de forma general, ambulatoria, nos podemos automedicar, es necesario conocer las características de esto. En principio indicaremos que es una inflamación de la mucosa nasal y faríngea, y esta es causada por el virus. Está autolimitada, es de curación espontánea y es transmisible. Tiene varios nombres de forma general, lo conocen como infección de la vía respiratoria superior, rinofaringitis, nasofaringitis, y generalmente constituye un poco más del 50% de las infecciones de vía respiratoria superior. Generalmente esta es una de las principales causas por las cuales el paciente acude a consulta externa en un primer nivel. Y también llega a ser una de las causas principales de ausentismo laboral, también a nivel escolar de forma general. Sabemos que este resfriado común generalmente es estacional, puede presentarse ya sea a comienzos del otoño, mediados del invierno e inicios de la primavera. Eso va a diferir mucho dependiendo del lugar donde nos encontremos. Se indica generalmente que la incidencia más elevada es en la población infantil y en los ancianos. ¿Por qué en esos dos tipos de población? La población infantil generalmente se debe a que tienen un sistema inmune que está empezando a fortalecerse con las patologías con las cuales cursa, por lo cual su sistema inmune es todavía débil, está en crecimiento. Y en los ancianos, debido a la edad, tienen un sistema inmunológico debilitado y aparte también tienen factores que pueden llegar a incidir más un resfriado común, es decir, factores de riesgo como diabetes, hipertensión mal controlada, problemas renales, etcétera, que generalmente tienen todos los ancianos, no bien todos, una gran mayoría. Otros factores que pueden propiciar un resfriado común generalmente son los hábitos y estilos de vida inadecuados. El estrés en el que actualmente nos encontramos, pacientes que fuman, ingieren bebidas alcohólicas, asimismo, que consumen alimentos que no tienen un buen aporte nutricional, que son la comida rápida que generalmente conocemos, hamburguesas, salchipapas, pollos fritos que están al alcance de todos, ¿no? Y otra de los factores que pueden propiciar un resfriado común es el frío y la humedad. Estos no así producen la enfermedad, pero si no la llegan a facilitar. ¿Por qué? Cuando una persona siente frío y tiene la sensación también de que está mojado, lo que produce el cuerpo es una vasoconstricción a nivel periférico. Eso hace que las mucosas se lleguen a secar y una vez que estén secas disminuye la secreción de mucosa, que es la primera barrera generalmente para evitar el ingreso de los gérmenes, virus, bacterias, todo lo que podamos o puede ingresar a nuestro organismo. Se dice que el resfriado común tiene como causa absoluta la viral. El rinovirus es el agente más frecuente, en un 30 a un 50%. Entre otros, en un resfriado común se indica también que las series de coronavirus pueden llegar a presentar un resfriado común, ¿sí? Y otros virus aislados con menor frecuencia, como cuáles: el adenovirus, la parainfluenza virus, el virus sincitial respiratorio, la influenza A, entre muchos más que existen. Ahora, el periodo de incubación, las características de estos es muy diferente dependiendo del agente biológico, es decir, dependiendo de cada tipo de virus. En el siguiente cuadro podemos ver un poquito más explicado lo que es por gérmenes o agentes biológicos de virus
La influenza indica que tiene un periodo de incubación aproximado de 2 días, máximo en un plazo de 1 a 5 días desde el inicio del cuadro hasta la remisión. Esto generalmente se da ¿en quién? Generalmente se da en pacientes ancianos, niños y personas con enfermedades crónicas, ya sean diabéticos, hipertensos, renales, etc. Y también personas inmunocomprometidas. A este caso también las personas que están embarazadas, las mujeres embarazadas pueden llegar a presentar cuadros graves de procesos respiratorios por influenza. El rinovirus tiene un cuadro un poquito más corto, de 1 a 4 días, y se caracteriza generalmente por afectar a niños y adultos, pero ya esta causa generalmente en el paciente un catarro común, que se autolimita generalmente sin ningún tipo de tratamiento. Cuando hablamos de coronavirus, en un proceso de resfrío común, tomamos en cuenta que dura entre 1 a 14 días en un resfrío común. Se asocia mucho en neumonías complicadas, pero esto más en los niños, en los recién nacidos. Y en el resfrío común generalmente afecta muy poco a las personas mayores. Esto hasta, obviamente, antes de que se haya entre esas dos cepas nuevas, que es el SARS-1 y el coronavirus SARS-2, ¿no? El COVID-19. El virus sincitial respiratorio tiene un periodo de incubación de inicio hasta la conclusión aproximadamente entre 2 hasta 8 días generalmente. Es un resfrío que generalmente da a los jóvenes, adultos, pero en los pequeños puede llegar a producir graves complicaciones que desencadenan neumonía, bronquiolitis, espasmos, etc. Otro tipo de complicaciones dificultosas de tratar en un primer lugar. Y un adenovirus generalmente dura también un tiempo aproximado de 12 a 14 días. Este es más frecuente en niños pequeños de 6 a 5 años, de 6 meses hasta los 5 años, y puede llegar a tener complicaciones tan graves que pueden llegar hasta la muerte de los pacientes inmunocomprometidos. ¿Cuál es el periodo de transmisión? Generalmente hablamos de que el contagio del virus se produce cuando una persona infectada expulsa secreciones respiratorias al ambiente. Eso ya se conoce de forma general, que cuando un paciente está con tos, está empezando a estornudar, puede llegar a exponer a los que se encuentran alrededor por los virus que expulsa. El periodo de incubación de un virus generalmente es entre 24, 48 y 72, es decir, un día, 2 hasta 3 días. Un punto medio sería 2. Y a partir de esos 2 días empieza lo que es la sintomatología, dependiendo del virus, de los síntomas que acaba de, ¿no? Podemos explicar anteriormente. Este es un pequeño cuadro comparativo en el cual podemos ver la transmisión dependiendo de la actividad que realicemos. Entonces, hablábamos de transmisión del resfrío común, que tiene como agente etiológico general el virus. Habíamos indicado también que este generalmente va a dar de forma o por vía aérea, al cantar, toser, estornudar, etc.
y que el periodo de incubación generalmente de los virus es entre 24, 48, 72 horas, con un promedio aproximado de 48. A partir de las 48 horas o el segundo día, entonces empiezan a tener lo que es la sintomatología de acuerdo al virus que está afectando el resfriado, como habíamos indicado. Existen una variedad de virus y cada uno tiene sus características sintomatológicas, aunque la mayoría son comunes, ¿no? Generales. La transmisión habíamos indicado con este cuadro hacer un comparativo. Este es un cuadro que generalmente utilizamos más en el manejo de lo que es tuberculosis, que indica que cuando una persona habla puede llegar a expulsar de 0 a 200 vacilos liberados. Cuando un paciente o una persona está tosiendo, puede liberar de 0 hasta 3.500 vacilos. Y cuando una persona empieza a estornudar, generalmente puede llegar a expulsar de 4.500 a 1.000.000 de vacilos. Esta es una cantidad aproximada a la cual puede llegar a expulsar una paciente con resfrío los virus que están produciendo su enfermedad. En lo que es el diagnóstico, generalmente ese tipo de enfermedad la vamos a diagnosticar clínicamente, ¿sí? Muy pocas veces se va a determinar el agente biológico. ¿Por qué? Porque habíamos indicado que los virus tienen una patología autolimitada. Y la resolución generalmente es espontánea en el periodo dependiendo de incubación y de enfermedad de hasta máximo de 14 días. Generalmente lo que pasa es que hasta en la comunidad, en la familia y hasta en la farmacia ya nos indican qué medicamentos podemos utilizar cuando contamos con un proceso de resfrío común. Por lo cual no es de extrañar que a veces no acudan ni siquiera al médico para, o a un personal de salud para la atención del mismo. ¿Cuál es la clínica que generalmente presenta un resfrío común? Generalmente es paulatina, progresiva. ¿Cómo va a empezar? Empieza generalmente con un ligero malestar general, un picor, una sensación de sequedad en la garganta, estornudos ocasionales, una faringitis, un poco de obstrucción nasal, ligero prurito ocular, lagrimeo y secreciones nasales, generalmente acuosas y abundantes. Posteriormente, la siguiente fase indica las secreciones nasales son un poco más espesas. El malestar general empeora. Y esto empeora debido a que también se acompaña de cefalea y aparece lo que es la tos. Pero tos seca, no productiva, ¿sí? Y puede llegar a aparecer la fiebre. He dejado resaltado lo que es fiebre para poder definirla de forma adecuada en la siguiente diapositiva. Y después, en una tercera fase, lo que pasa es que disminuye la secreción nasal y la tos puede llegar a tener algún tipo de productividad, algún tipo de secreción mucosa, mucopurulenta, etc. ¿Sí? Y eso va a remitir probablemente si la evolución es favorable. Entonces, ¿cómo va a llegar a evolucionar un resfrío común? Generalmente va a evolucionar de dos formas. O hay restablecimiento de la salud, ¿sí? Progresiva, de forma adecuada, o existe la aparición de complicaciones. Y es ahí que hay que evitar las complicaciones posteriores que pueden llegar a tener desenlaces fatales ocasionalmente, dependiendo del tipo de virus que tengamos. Hablábamos de fiebre. Generalmente tomamos este término como un incremento de la temperatura. Pero sin embargo hay que tomar en cuenta que existen tres tipos de elevación de la temperatura. ¿Cuáles son estos? La febrícula, hablamos de febrícula cuando la temperatura es de 37.4 grados hasta los 38 grados centígrados. Fiebre de 38 a 40 grados centígrados. Y la hipertermia mayor a los 40 grados centígrados. Entonces, normalmente, para que nosotros definamos que realmente pasa con un resfrío común, la paciente o el paciente presentan periodos de febrícula, que son cortos, y que generalmente se autolimitan o remiten espontáneamente o rápidamente con algún tipo de antipiréticos que tengamos en casa o a la mano, ¿sí? Si es que mi paciente tiene fiebre realmente, es decir, toda temperatura de 38 grados a 40 grados o hipertermia, ya me habla de un proceso seguramente un poquito más grave. O puede ser un proceso viral muy fuerte que se está complicando, o tal vez una sobreinfección añadida, bacteriana o parasitaria.
¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Es muy difícil poder determinar un proceso de resfrío común si es que en algunas patologías podemos encontrar lo que llamamos un reactante de fase aguda. Un reactante de fase aguda son los síntomas que hemos explicado previamente en un resfrío común, pero que aparte tienen hallazgos propios en cada una de las patologías. ¿En qué casos? En el sarampión, la varicela, la tosferina, la mononucleosis infecciosa pueden llegar a presentar síntomas parecidos al resfrío, pero que si una vez valorado al paciente podemos observar tal vez en el sarampión lesiones dérmicas características de que realmente no es un resfrío común y corriente, sino que tiene un reactante de fase aguda que hace disimular un resfrío, pero con las lesiones características de la patología. Por lo cual es importante, muy aparte de la anamnesis, hacer una exploración física completa en los pacientes, dependiendo de la edad y la probabilidad de tener algún proceso infeccioso secundario. Cuando hablamos de diagnóstico laboratorial, generalmente en un resfrío común no es aconsejable que se realice algún tipo de cultivo de cavidad nasal o faringe, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que los virus llegan a ser autolimitados, ¿sí? Las radiografías de tórax tampoco están indicadas en este tipo de casos de un resfrío común que son autolimitadas, a menos que exista algún tipo de signo o síntoma pulmonar que esté evolucionando de forma inadecuada. En ese caso sí, probablemente le podré pedir. En los casos de IRA, ¿qué son los IRA? Infecciones respiratorias agudas graves. En esos casos, de que aparenta ser un proceso de resfrío común, pero va agravándose de forma rápida o rápidamente progresiva, se debe realizar la recolección de muestras respiratorias al 100% de los casos, para identificación de los virus que estén causando este tipo de IRA. En este caso, este es otro tipo de tema, ¿no? Los IRA, en este tema de dosidad podemos ver lo que son las influencias H1N1, H3N2, el coronavirus que actualmente estamos pasando con la pandemia, que son infecciones respiratorias agudas graves, ¿sí? Rápidamente progresivas. Solo en estos casos se puede llegar a solicitar lo que es la recolección de las muestras para su estudio posterior. En un resfrío común tenemos pedir porque vamos a hacer solamente un gasto inadecuado del recurso económico del paciente para determinar el virus. Entonces, en resumen, ¿qué podemos ver? Realmente el inicio de un resfriado es paulatino, progresivo. La fiebre es muy poca variación, llega hasta una febrícula, habíamos indicado, ¿sí? Hasta máximo 38 grados. Las mialgias generalizadas a veces se pueden presentar a veces, pero son moderadas, tolerables. La cefalea es muy poco común en los casos de resfrío, y las cefaleas generalmente son leves y se autolimitan. La rinitis o rinorrea puede sí presentarse, en un principio son hemos indicado fluidas, transparentes, luego se son un poco más espesas y luego rinitis. La tos es frecuente, ¿sí? En un principio es una tos seca, irritativa, y posteriormente con algún tipo de estrepitoración. La debilidad y fatiga generalmente es moderada. Entre otros síntomas podemos tener estornudos, dolor de garganta, irritación ocular, ¿sí? Y la duración generalmente es de 8 a 10 días, dependiente, ¿no?, de cada tipo de virus. ¿Cuáles son las complicaciones que puede llegar a tener un resfrío común si es que no evoluciona de forma adecuada o no se trata de forma adecuada? Cuando generalmente pasa esto, el paciente va a acudir sí o sí a lo que es la atención hacia el personal de salud de forma general. Puede complicarse con una rinosinusitis, una faringoamigdalitis, bronquitis y neumonía. De todos estos, generalmente lo que haremos, o que vamos a realizar en este primer módulo, son las infecciones de vía aérea superior. Veremos las patologías como son la rinosinusitis, la faringoamigdalitis y la laringitis.
¿Cuál es el manejo que actualmente podemos realizar dependiendo del resfrío común y los medicamentos que tengamos a la mano? Generalmente hemos indicado que va a ser sintomático. El uso de analgésicos y antipiréticos está indicado. Podemos utilizar el acetaminofén, paracetamol de 500 miligramos a 1 gramo cada 4 a 6 horas. Los AINES, como el ibuprofeno de 400 miligramos, cada 6 o cada 8 horas. Podemos utilizar descongestionantes sistémicos orales. La pseudoefedrina es la más conocida y generalmente esto ya está incluida dentro de los antigripales compuestos. De cualquier antigripal, sea en sobre, cápsula blanda, tabletas, comprimidos, generalmente ya vienen integrados la pseudoefedrina. Y los antitusivos deben tomarse en cuenta usar dependiendo del tipo de tos. Si la tos es seca, le podré dar codeína de dextrometorfano. De preferencia, ¿cuál es el dextrometorfano? ¿Sí? Le puedo dar de 5 ml cada 8 horas y luego usar cada 12 horas. Si el paciente tiene tos, pero la saturación es mucosa, mucosa, etcétera, proceso viral, le puedo dar de preferencia el EDERA-Elix. Es decir, tal vez expectorantes naturales. Si no tengo a la mano lo que es EDERA-Elix, le puedo dar Ambroxol para mejorar y facilitar la expulsión de lo que es la secreción. ¿Sí? Le puedo dar 5 ml cada 8 horas y después dejar cada 12 horas hasta la conclusión del tratamiento mejor del paciente. En los casos virales que tienen una evolución adecuada, está contraindicado el uso de antibióticos. Eso para evitar algún tipo de resistencia posterior. Que cuando yo requiera el antibiótico realmente, el paciente no va a poder utilizar el antibiótico ideal para el tratamiento y mejorar el cuadro clínico constitucional. Aquí podemos ver lo que es un poquito más explícito el tipo de los síntomas que tiene el paciente y el medicamento que le podemos. Tenemos indicado, si el paciente tiene fiebre, cefalea, dolor de garganta, le puedo dar generalmente lo que es algún tipo de paracetamol, ibuprofeno, unas dosis bien indicadas. Hay que tener en cuenta que no debemos utilizar si el paciente tiene algún tipo de problema renal. Hay que consultar siempre al paciente algún problema tipo hepático o anemia, ¿sí? Y máximo podemos utilizar hasta 10 días. Más de 10 días no vamos a poder utilizar. Y generalmente no tiene muchas, no va a producir ningún tipo de malestar en el paciente. Para la congestión nasal, habíamos indicado, generalmente tenemos en los antigripales compuestos ya lo que es la pseudoefedrina. Entre otros medicamentos tenemos la oximetazoline, y para nebulización, que es un poquito más difícil de encontrar, pero se puede realizar. Y la tos habíamos indicado, si es introductiva, generalmente antitusivos. De preferencia siempre el dextrometorfano. La codeína la manejaremos ya en casos un poquito más complicados. Está indicado generalmente de 15 miligramos, ¿sí? Es decir, entre 5 ml más o menos, de 5 hasta 10, dependiendo de la cantidad de tos, la dificultad para expectorar. Pero yo recomiendo 5 ml cada 8 horas. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de medicamentos en caso de que tenga algún tipo de alteración patológica como una previa o antecedentes de bronquiectasias u otros. Y generalmente no tienen ningún tipo de efecto secundario. El tratamiento debe ser adecuado para el paciente, sintomático obviamente, pero tenemos que explicar de forma muy fácil al paciente para que este paciente no tenga la posibilidad de decir solo me han dado paracetamol, solo me han dado ibuprofeno. ¿Y qué pasa? Se quejan generalmente de que solo me han dado esto y que es inyectable, no me han dado antibióticos, etc. Entonces, es necesario informar al paciente, explicarle, decirle, este es un proceso viral, es un desfile, ¿sí? Y el tratamiento que tiene que tomar y le va a ayudar es este. También es importante indicarle cuáles son los signos de alarma para detectar posibles complicaciones. Decirle, bueno señor, si usted tiene mayor agitación
sudoración, cansancio al caminar, falta aire, la flemita no va a desaparecer, se vuelve más amarilla, verde, o la temperatura no se va a poder controlar, aumenta la temperatura frecuentemente, tiene que volver. ¿Para qué? Una revaloración. Y de acuerdo a esto, ver un momento si se podría realizar. Entonces es importante poder recomendar al paciente y explicar de forma clara cuáles son los signos de alarma del paciente ante la posibilidad de algún tipo de complicación. Pero también es muy importante tomar en cuenta las medidas preventivas para evitar el contagio a otras personas. Como actualmente ya se mantiene de forma general como hábito, enseñar el lavado adecuado de manos, la importancia del uso de tapabocas o barbijo, ¿sí? Evitar el contacto con pacientes vulnerables, niños pequeños, personas embarazadas, adultos mayores. Y si es que voy a estar en contacto con este tipo de pacientes o de personas, lo que tiene que hacer el paciente es tratar de cuidar, evitar contagiar a otras personas. Ya hemos indicado el uso de barbijo, responder la textura del codo, si va a toser o texturar, no hacerlo de forma libre, sino puede ser en un pañuelo desechable, un papel higiénico y luego tratar de eliminar. Entonces, las medidas caseras también no tienen una evidencia científica específica, como ser bebidas de miel, limón, agua caliente, pero sí mejora mucho lo que es la irritación, la tos y una mejoría de forma general. Cuando hablamos de medidas preventivas, es importante tomar en cuenta lo que son las vacunas estacionales, que actualmente se manejan, ¿no? En un primer nivel, segundo, tercer nivel, pero esta solamente está utilizada en población de riesgo. Y aún así, con la administración de la vacuna hay que tomar en cuenta que solamente evitaría a lo sumo el 30% de los casos de descuido común. Es que una persona que es población de riesgo sin ir a tener esta vacuna, no es que no va a enfermar durante todo el año hasta la siguiente vacuna. Hay un 30% que le va a cubrir de probabilidad de que no va a enfermar. Pero tiene un 70% de que probablemente va a tener algún tipo de resfrío común. ¿Cuáles son las indicaciones generales? La vacuna estacional generalmente se da a las personas mayores de 65 años. Esta hemos indicado por dos cosas principales, ¿no? Es una población generalmente que está en riesgo, que tiene un sistema inmune debilitado y que además tiene varios factores de riesgo, hipertensos, diabéticos, con patología cardíaca no controlada, renal, etc. Y también aquellos individuos, independientemente de la edad, que tengan patologías crónicas que estén descompensadas. Cardíacas, pulmonares, renales, habíamos indicado, diabetes, personas con anemia, etc. La administración generalmente se hace una vez al año, previo al otoño o a principios del otoño, ¿sí? Porque habíamos indicado que el resfrío común generalmente los virus son estacionales. Se van a producir en lo que es otoño, invierno, principios de primavera. Entonces, es preferible que la administración de esta vacuna se realice a principios de lo que es otoño. Y esto va a depender mucho del tipo de vacuna estacional, dependiendo de las recomendaciones de la OMS. Actualmente la que manejamos a nivel nacional tiene dos tipos de influenza A y un tipo de influenza B. Los dos tipos de influencias A son la influenza H1N1, H3N2. ¿Sí? Entonces cubrimos esas dos influencias que realmente son parte de los IRA, de las infecciones respiratorias agudas graves, las infecciones respiratorias agudas graves. ¿Sí? ¿Cuál es la contraindicación? Las precauciones que hay que tener en la administración de la vacuna. Se recomienda vacunar a las personas embarazadas que se encuentren en grupo de riesgo. Si la persona embarazada no está en un grupo de riesgo, mejor es evitar la vacunación. Y la vacunación siempre se realizará después del primer trimestre del embarazo. ¿Bien? Se les aconseja en individuos alérgicos a las proteínas de huevo. Eso por la composición de la vacuna que puede llegar a producir algún tipo de infección alérgica o anafilaxia en el peor de los casos. No se debe administrar en pacientes con síndrome de Guillain-Barré o algún tipo de patología neurológica. ¿Sí? Debe evitarse o debe retrasarse lo que es la vacunación en casos de fiebre
o una enfermedad respiratoria grave o aguda, ¿sí? Si yo me encuentro con un resfrío y me quiero vacunar, está contraindicado. ¿Por qué? Porque puede exacerbar el cuadro de resfrío común con el cual estoy cursando. Entonces, prefiero que remita el cuadro de resfrío con el cual estoy cursando para después, una vez cuando esté sanita, me pueda realizar nuevamente mi vacuna que quiera pendiente. También está desaconsejado lo que es la administración simultánea de la vacuna del DTP. Y si hay una vacunación de DTP, le puedo colocar la vacuna de la influenza pasando unos 7 días como mínimo para evitar cualquier tipo de complicación. ¿Cuáles son los efectos secundarios frecuentemente? ¿Cuáles son? Generalmente, en un 30% es el dolor. Las personas que se han hecho vacunar generalmente han debido percibir un dolor en el nivel de la vacunación, de la vacuna, ¿sí? Ya sea en el brazo o en la nalga, es un poco doloroso. Puede llegar a presentar un poco de eritema, duración, y esta tiene que desaparecer generalmente en 24 a 48 horas. Ahora, con menor frecuencia aparecen síntomas gripales, un poco de fiebre, malestar, cefalea, y esto comienza de 6 a 8 horas, ¿sí? Y puede llegar a persistir durante cuánto tiempo, generalmente 1 a 2 días, se autolimita. En raras ocasiones se han producido reacciones alérgicas, desde lo que es una urticaria, anafilaxia, edema y broncoespasmo. Por lo cual también es importante preguntar si alguna vez se ha hecho vacunar ya previamente con la influenza para evitar complicaciones posteriores a la administración. ¿Qué es lo realmente importante? Debemos indicar en un principio. En un paciente que cursa con un resfrío común, tengo que enseñarle, explicarle de forma fácil los signos de alarma. ¿Cuáles son? Dificultad respiratoria, fiebre alta o persistencia de la fiebre por más de 72 horas, a pesar de que use yo que sé paracetamol y ibuprofeno. Si la descarga nasal, la secreción es más mucopurulenta, espesa, y no remite por más de 10 días, es un signo de alarma. Si la tos es persistente por más de 15 días, también es un signo de alarma que puede determinar que hay un proceso sobreagregado al proceso viral o que el proceso viral está produciendo o se encuentra dentro de las enfermedades o las infecciones respiratorias agudas graves, ¿sí? Una vez que podamos determinar si el paciente tiene algún signo de alarma, de preferencia hay que derivarlo a un centro de mayor complejidad. Si está en un primer nivel, no puede resolver o no evoluciona de forma adecuada, tendré que derivarlo a un segundo o un tercer nivel, dependiendo de los síntomas que tenga el paciente. Y bueno, esa es la bibliografía con la cual tenemos un pequeño respaldo, aparte de los artículos que se mandaron mediante el grupo de WhatsApp. Son de fácil entendimiento, son artículos realmente útiles, que espero les pueda ayudar un poco más en lo que es sobre lo que es el tema del resfrío común. ¿Sí? Entonces, con esto terminaríamos lo que es el resfrío común. Doctora, si usted ve por conveniente, tal vez las preguntas lo haríamos después de cada tema. Está bien. No se preocupe. Para las preguntas, colegas pueden utilizar el chat y vamos a habilitar los micrófonos también. Buenos días, doctora. Disculpe, ¿también se podría llegar a utilizar algún antihistamínico para lo que es el resfriado común o puede ser simplemente opcional? Sí, se puede llegar a utilizar lo que es un antihistamínico, ¿sí? Generalmente máximo entre 1 a 2 días. El antihistamínico va a tener una evolución favorable si es que presenta algún tipo de rinitis alérgica, algún tipo de secreción nasal. Ayuda mucho también en la parte de descongestión. Se puede utilizar. No hay ningún inconveniente.
¿Alguna pregunta más? Los antigripales son útiles, creo que tienen antihistamínico, clorfenamina tienen, ¿no? Y otras, paracetamol. Como explicábamos previamente, los antigripales ya vienen con varios de estos medicamentos de forma compuesta, conjunta. Tiene antihistamínico, tiene paracetamol o tiene ibuprofeno y también tiene lo que son descongestionantes nasales, tiene sobre entonces, dependiendo de las características de los síntomas del paciente, o bien puede utilizar lo que son desfianex. Si tiene un poquito más de linorrea o una secreción nasal, puede utilizar Aikides, que tiene un poco más de cantidad de sorbitendrina, etc. Entonces, todos los antigripales se pueden utilizar. Generalmente, ¿cuánto tiempo? Entre 3 hasta 5 días de tratamiento si viene de forma compuesta. ¿Por qué? Porque hemos indicado que la evolución va a ser progresiva y posteriormente va a remitir. Entonces, generalmente de 3 a 5 días tengo que ver una evolución favorable del paciente. En caso de que yo no vea una evolución favorable, tengo que poder realizar algún otro tipo de diagnóstico diferencial. Una sobreinfección añadida, una complicación por un virus que es parte de los IRA, infecciones respiratorias agudas graves, etc. Sí, pero máximo en 3 hasta 5 días. Doctora, en caso de un lactante con congestión nasal, ¿será útil utilizar solución salina o habrá otra alternativa? Ya. Lo que vamos a ver el día de mañana son las rhinosinusitis, ¿sí? Si hay un resfrío con un poquito de congestión nasal, es adecuado el uso de lavados nasales con solución fisiológica, tibia, pequeña, con una jeringa, que generalmente utilizamos, ¿sí? Siempre al niño de cúbito lateral del lado derecho o izquierdo, nunca en decúbito dorsal o echadito o de barriguita, ¿sí? Son útiles, sí, son útiles, máximo una vez al día. Y si es un pequeño, generalmente lo vamos a hacer con una jeringa máximo de 20 ml, no más. A eso hasta que coger un poquito más el fluido nasal. O desobstruye mejor o tenga mayor ingreso de aire. ¿Sí? Doctora, ¿Sí? una pregunta. En caso de que exista alergia al huevo de la vacuna, ¿de qué manera se puede inmunizar al paciente? La inmunización ya no va a poder ser por ese tipo de vacunas, va a tener que ser solamente la alimentación, una buena alimentación, lo que son vitamina C, vitamina D, vitamina E, naranja, tomate, limón, cítricos, etcétera, ¿sí? Nos va a ser solamente por alimentación. La vacunación ya no estaría indicada en este tipo de casos. Nos indicaría una buena alimentación, su cambio de hábito, lo que son frituras, hamburguesas, salchipapas, etcétera, cambiaré por quinoa, avena, lenteja, etcétera. Eso es lo que más va a ayudar al sistema inmune a mejorar y disminuir los casos de resfrío. ¿Alguna pregunta más, tal vez? Yo creo que continuamos, doctora. Ya. Estos temas generalmente son cortos en realidad. ¿Por qué? Porque son patologías básicas, ¿sí? Diaria superior, virales, etc. Entonces, me he sorprendido. Pensé que iban a preguntar un poco más sobre el coronavirus. ¿Por qué? Porque también es una parte de los virus que llegan a producir un resfrío. ¿Sí? ¿Cómo distingo si es un resfrío, una gripe bacterial o por un virus? Ya. Habíamos indicado los principales, la sensación de alza térmica o la elevación de la temperatura. Un resfrío común va a presentar lo que son febrículas. Febrícula hemos indicado que es una temperatura de 37.8 hasta 38 grados centígrados. Si se autolimita, son periodos cortos, pueden llegar a remitir fácilmente de forma espontánea o con la utilización de paracetamol y ibuprofeno. En caso de que sea un proceso infeccioso, bacteriano, la temperatura va a llegar a ser mayor a 38 grados. Esta va a ser en periodos un poquito más largos y son difíciles de manejarlos o autolimitarlos con el uso de paracetamol. ¿Sí? Aparte, si la secreción ya sea nasal o al explorar
son de característica muy contundente y esta no remite, no mejora y aumenta en cantidad y también en la consistencia, puedo estar suponiendo que hay una sobreinfección añadida, bacteriana de forma general, ¿sí? Entonces, cuando yo veo estos casos en el paciente, lo que voy a hacer probablemente es el tratamiento antibiótico básico. Básico. ¿Con qué amoxicilina? ¿Por qué básico? Porque si yo doy un tratamiento de amplio espectro, de amoxicilina, levoproxil, entre otros medicamentos, cuando realmente tengo un proceso infeccioso largo, una neumonía o algo más, no voy a poder utilizar probablemente. ¿Por qué? Porque el paciente se va a sentir bien ya entre el primer y el segundo día con el espectro. Y seguramente no va a tener tratamiento de los 5 o 7 días. ¿Ya? Entonces, por ese motivo, por favor. Por favor, doctora, si sería tan gentil. No he coordinado, tal vez sí podría hablar un poco más despacio para que podamos comprender. Entonces, como les estaba comentando, si este fuera el caso, tendría que tener el tratamiento que voy a empezar a realizar con el paciente, dependiendo de las características clínicas que tenga. ¿Sí? Entonces los recomendables sería amoxicilina, Como primera línea, amoxicilina. porque como estamos en tiempos de coronavirus, muchos directamente lo están tomando acitromicina, y acitromicina es de amplio espectro, ¿no? Ese es el problema. Sí, ese es el problema que tenemos actualmente. Si es que en el paciente yo le doy un tratamiento antibiótico fuerte y solo es un proceso viral, probablemente va a mejorar en el primer, segundo, tercer día. O primer y segundo día. Porque toma 500 miligramos cada 24 horas de forma común, ¿no? Entonces no va a producir el tratamiento. Eso no va a producir resistencia al medicamento. Y en el momento que el paciente realmente se complique con un proceso infeccioso, lo que yo voy a producir es que no voy a poder utilizar un tratamiento o un medicamento básico para mejorar la sintomatología del paciente. Sí, entonces, evitaremos dar lo que son antibióticos mucho más fuertes de lo que necesitaríamos, a menos de que la evolución modifique. Tengo que yo valorar al paciente y ver realmente que requiere algún tipo de antibiótico. Bueno, ¿alguna duda más que tuvieran? Doctora, bueno, nosotros sabemos, ¿no?, que en fase inicial, bueno, el coronavirus se encuentra en las vías respiratorias superiores, causando, bueno, algo parecido, ¿no?, al resfrío común. ¿Existe algún síntoma o signo que nos pueda diferenciar con el resfrío común, o es que en esta época que de pandemia en la que nos encontramos, si un paciente lo encontramos con estos signos, es directamente el coronavirus? Por favor, doctora. Lo que vamos a hacer en este momento, tengo una diapositiva de una charla previa de lo que es coronavirus. Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿sí? Para poder despejar algunas dudas que realmente indicaban, ¿no? En un principio a veces pensamos que solamente es un resfrío común, que a veces no se llega a complicar tanto con lo que es el coronavirus que actualmente estamos viendo. Entonces vamos a ver un poquito, por favor, Denis, para que pueda abrir esa nueva diapositiva. Esta pequeña charla ya previamente la había realizado, pero me parece muy importante también incluirla en este grupo. ¿Por qué? Porque ya hemos indicado varios de los síntomas, pensamos que son coronavirus, que empieza con la sintomatología básica. ¿Cómo puedo darme cuenta de que estoy cursando o no con coronavirus? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son las características que voy a encontrar y que me pueden guiar para evitar también de que el paciente esté sugestivo de que tengo coronavirus o no estoy, así uso de personal salud? Entonces,
Este es el mapa a nivel mundial que generalmente teníamos con lo que es de la pandemia del coronavirus en marzo del presente año, ¿sí? Este es el mapa a los 2 meses, abril, mayo. Como verán, la modificación de los casos ha sido bastante solamente en 2 meses, de marzo a mayo. Por lo cual, a nivel nacional, se ha implementado lo que es el manual de normas, la guía y lineamiento de diagnóstico de manejo de COVID en marzo de este año. Y posteriormente, para mayo, por el incremento de los casos que ha existido, se ha actualizado esta guía nuevamente a nivel nacional para el manejo, cuidado y seguimiento de los pacientes. ¿Qué hay que tomar en cuenta? De acuerdo a los casos publicados a nivel mundial, se indica que las personas que van a presentar o pueden llegar a presentar este tipo de enfermedad con coronavirus, que es uno de los IRA, infecciones respiratorias agudas graves, ¿sí? Son personas o varones mayormente afectados en un 68%. También se ha visto que un 67% son mayores de 50 años, que pueden llegar a tener algún tipo de enfermedad crónica de base, son susceptibles, patología cardiovascular, cerebrovascular, diabetes, etc. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que va a presentar estos pacientes? Principalmente está la fiebre, y cuando hablamos de fiebre ya tomamos en cuenta temperatura mayor a 38 grados. Ya no hablamos de febritis, sino fiebre, que es un poquito más persistente y difícil de controlar con antipiréticos normales que tenemos. Como ser Doctora, ¿sí? Muchos pacientes no están presentando fiebre. Sí, vamos a hablar de las características clínicas que presentan en su mayoría y también de los casos que presentan menor sintomatología, pero que pueden llegar a tener COVID. ¿Sí? Entonces, continuaré. Tos en un 81%, dificultad respiratoria en un 31%, mialgias en un 11%, confusión en un 9%, cefalea 8%, polinofagia 5%, rinorrea en un 4% y en menor porcentaje lo que es el dolor torácico, diarrea, náuseas y vómitos. ¿Y cuáles son los otros síntomas que se han llegado a implementar a estas manifestaciones clínicas? La anosmia, que es la falta o disminución de la sensación de los olores, ¿sí? La disgeusia, que es la falta o disminución de percibir los sabores. A esto también se ha incluido lo que son las lesiones dérmicas. Si un paciente tiene lesiones dérmicas, tiene fiebre o alguno de los síntomas que estamos viendo en este momento, probablemente tenga alguna clase de esté con algún tipo de coronavirus. Y también así se ha visto que tienen los pacientes con conjuntivitis. Ha habido casos, no son muchos, pero hay casos en los cuales el paciente acude por una conjuntivitis, solo por una conjuntivitis, que no remite al cuadro con el tratamiento de colitis, ya sea corticoides, antibióticos, etcétera. Se les ha hecho algún tipo de hisopado y han salido COVID positivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le voy a mostrar más adelante? Lo que vamos a manejar generalmente es una hoja de triaje. Una hoja de triaje en la cual podré tener los síntomas generales de un paciente. La sumatoria de estos va a determinar si es un paciente que puede verlo de forma ambulatoria. Tendré que llamar o ver que lo vea un médico entrenado en el mismo o de contingencia COVID, o que directamente tendrá que internarse en un centro COVID. ¿Sí? Eso lo voy a mostrar posteriormente. ¿Por qué? Porque es una hoja en Excel, no voy a poder colocar las dos hojas aquí. Vamos a hacer un triaje. Y de acuerdo al triaje y puntaje podemos ver el manejo del paciente. El abordaje clínico en este caso de los pacientes, ¿cómo se le dice? Generalmente se dice que el coronavirus duraba de 1 hasta 14 días. Cuando es el coronavirus, el SARS-2 o el COVID-19, que lo conocemos comúnmente, indica que la aparición de síntomas puede pasar progresivamente en un principio desde el día 0 hasta el día 4 o 5. Generalmente a partir de esta existe un decaimiento o existe la no mejoría de la sintomatología del paciente, con sus antigripales, analgésicos antiinflamatorios, descongestionantes nasales, no hay. Existe entonces, el paciente presenta complicaciones, ¿sí? Generalmente puede llegar a hospitalizarse al 7º día.
Al octavo día puede presentar una dificultad respiratoria bien marcada. Si bien al partir del quinto día presentaba descompensación o empeoramiento de los síntomas, la disnea es rápidamente progresiva. Por ejemplo, quinto día, sexto, séptimo, octavo. El octavo día tiene una dificultad respiratoria evidente, clínicamente. Yo lo veré taquipneico, yo que sé, con aleteo nasal, retracción supraclavicular, supraesternal, intercostal, y puede progresar hasta un síndrome de distrés respiratorio agudo, hasta un noveno día. Si el paciente sigue evolucionando de forma desfavorable, generalmente, puede llegar a ingresar a terapia intensiva entre el día 10 y el día 11. ¿Sí? La evolución a partir del quinto o sexto día de hospitalización, dificultad respiratoria y síndrome de estrés respiratorio, es en menos del 20%. Generalmente los pacientes con coronavirus o COVID-19 van a tener una clínica leve en un 80%. Un 15% llegará a hasta hospitalización, dificultad respiratoria y tal vez distrés respiratorio. Y solamente un 5% ingresa a la unidad de cuidados intensivos. ¿Sí? Existe, digamos, indica una variedad de formas clínicas de la presentación del coronavirus, independientemente de lo que son los síntomas que presenta el paciente. Según su gravedad, solo puede haber dos tipos de manejo, o bien el manejo ambulatorio, o bien tendré que internar al paciente. El abordaje clínico, entonces, en una enfermedad no complicada, generalmente será un paciente que tiene fiebre, tos seca, orinofagia, congestión nasal, mialgia, cefalea, malestar general. Si se fijan en este cuadro, hablamos generalmente de síntomas que vemos en un resfriado común. ¿Sí? En este caso explica, sin datos de sepsis, fiebre, no hay fiebre alta o incremento de la secreción de problemas. Tampoco hay dificultad respiratoria. El manual de normas o guía, ¿qué indica? Según esta primera etapa no complicada, lo cursa un 80% de las personas. Es una infección viral temprana. ¿Sí? El cuadro clínico es sintomático leve. Si una persona no tiene factores de riesgo y cursa con esta clínica, el tratamiento es sintomático, como en un resfrío común. Uso de antigripales, le puedo dar algún tipo de suplemento de vitamina C, etc. ¿Sí? Y el manejo recomendado, si es que yo pienso que este paciente probablemente tenga coronavirus, lo que haré es indicarle un aislamiento domiciliario hasta que remita el cuadro, o caso contrario, si existiera incremento de la sintomatología, me comunicaré con el centro hospitalario y me diré, el doctor, me encuentro desmejorada o peor, ¿qué puedo hacer para una valoración posterior? ¿Sí? Ahora, si tiene un factor de riesgo, ¿sí? Pero sin datos de neumonía, ya que sea hipertenso, diabético, insuficiente renal, etc., aparte del tratamiento sintomático, le puedo añadir tromboprofilaxis, porque generalmente manejamos la aspirina. ¿Sí? Y también el manejo recomendación, según el manual de normas, indica que es el aislamiento, o bien domiciliario, y si hay un centro COVID, mucho mejor. Obviamente no todos contamos en el lugar donde nos encontramos trabajando, tal vez, con un centro COVID de aislamiento, donde hacen seguimiento de los pacientes, de la sintomatología que tienen, y ellos mismos valoran la posibilidad de ver si es que mejora. Una vez que mejora, le dan de alta con el estudio respectivo para su domicilio. Y en caso de que empeore, directamente lo hospitaliza. ¿Sí? Entonces va a depender mucho del lugar donde nos encontremos, si contamos con un centro de aislamiento COVID, que sería lo ideal. El abordaje clínico, entonces, en un segundo punto, ¿cómo sería una neumonía leve? Un tercer punto, una neumonía severa. Una neumonía leve indica 5 criterios de neumonía severa. ¿Cuáles son los criterios básicos de una neumonía severa? Una frecuencia respiratoria mayor a 30 ciclos por minuto y una saturación por debajo del 90%. Pero esta saturación, por favor, no la tomemos a rajatabla. ¿Por qué? Porque si es un paciente que ha trabajado en la mina, probablemente tiene su problema de fibrosis pulmonar, su silicosis pulmonar, vas a saturar siempre un poquito menos del 80-85%. ¿Sí? Si es un paciente que ha tenido algún problema de quiste gatínico pulmonar, le han hecho algún tipo de cirugía o algo, ya tiene lesiones pulmonares, y no nos asustemos cuando vengamos con una saturación por menos del 90, 85,
paciente. Ese paciente ya es crónico, ¿sí? Tengo que valorar si tiene antecedente pulmonar previo para ver realmente si ha bajado su saturación o no, dependiendo de cada paciente. Esto es, entonces, de forma individual la evaluación. ¿Y qué es lo que se sugiere para la evaluación de una neumonía? Si es leve o es grave, o cómo voy a determinar. Pues, a veces parece un poco difícil determinar si es leve la neumonía o es grave. Se utiliza según el manual de normas lo que es la clasificación de neumonías según el CUR 65 o el modificado que sea el CRB 65. Acrónimo de que el CUR indica la C de confusión, la U de urea, la R de frecuencia respiratoria, la B de que es de presión arterial en inglés, ¿sí? Y 65 la edad, que sea mayor de 65 años. Entonces, si un paciente tiene algún tipo de alteración neurológica, previamente estando sano, todo tranquilo, sin ningún tipo de problema, o alteración en comunicarse, estado de conciencia, etcétera, tendrá un puntaje de 1. Si la urea está por encima de 19 miligramos de decilitro, será un puntaje de 1. La frecuencia respiratoria es mayor a 30 respiraciones inyectas por minuto, le daré un puntaje también de 1. La frecuencia respiratoria siempre, por favor, realícenla en un paciente que esté sentadito, esperando mínimamente 5 minutos descansando. Si un paciente viene corriendo al centro de salud, lo evalúa en ese momento, va a estar taquimédico. Entonces, es una recomendación simple. Si la presión sistólica está menos de 90 o diastólica menos de 60, también tendrá un puntaje de 1. Y si el paciente es mayor o igual a 65 años, un puntaje 5. Este puntaje CUR me indica a la sumatoria de estos, si tiene 0 puntos o 1 punto, la mortalidad es de 0.6, 2.7, el manejo de las recomendaciones ambulatorio, es un bajo riesgo, de tipo ambulatorio. Si tiene un puntaje de 2, generalmente una mortalidad de 6.8. Puedo tener al paciente hospitalizado o hacer un seguimiento próximo del paciente para ver cómo evoluciona el seguimiento estrecho del paciente. Pero si ya tiene un puntaje de 3, generalmente la mortalidad sube a un 14%. Se duplica. En este caso, sí o sí, ya hablo de una neumonía severa. Y en este caso requiero sí o sí internar al paciente. Si tiene un puntaje de 4 o 5, requiere ya probablemente la posibilidad de terapia intensiva, porque la mortalidad sube a un 27.8%. Si yo me encuentro en consultorio, lógicamente no voy a contar con laboratorio en el momento, para lo cual se utiliza lo que es el CRB 65. Utilizo los mismos parámetros de puntaje, menos lo que es la urea, ¿sí? Y aquí tengo el puntaje de 0, 1, 2, 3 y 4. La mortalidad y qué puedo hacer con el paciente. Entonces, esta es una forma fácil de poder evaluar a un paciente en emergencia, en consulta externa, en una visita domiciliaria, etcétera, para ver si el paciente requiere hospitalización o no requiere hospitalización. Y qué mejor hacerlo de forma escrita. Por ejemplo, voy a una visita domiciliaria de un paciente o viene al centro de salud y le digo, tiene algún problema o alteración, sabe cuál es su nombre, está orientado, tiene algún problema, no sabe quién es, o dificultad para el habla, etcétera, y habla con una alteración de tipo neurológico, tendrá un punto. Entonces, anotaré el puntaje y colocaré en la historia clínica. Según clasificación del CRB 65, el paciente tiene un puntaje, yo qué sé, 2 o de 3 o 4, por lo cual se requiere o se solicita internación para hacer seguimiento del caso. Ahora, con eso yo respaldo de que he evaluado al paciente en posibilidad de una neumonía. Ahora lo mismo, si quiero mandar a ese paciente o lo veo grave, me puedo respaldar con esta clasificación para mandarlo a un segundo o tercer nivel, digamos, de acuerdo a la clasificación del CUR 65 o CRB 65, el paciente requiere hospitalización, ¿sí? Entonces es mejor mandarlo de forma escrita o tenerlo en historia clínica para respaldo de cómo se encuentra un paciente en el momento de la evaluación. ¿Cómo evoluciona posteriormente? Ya hemos indicado, puede evolucionar con un síndrome de distrés respiratorio agudo, con sepsis o shock séptico. Estos últimos 3 puntos que estoy viendo generalmente tienen que manejarlo ya en un hospital de segundo o tercer nivel, porque es una complicación que requiere un tratamiento por varias especialidades, ya sea neumología, cardiología, si tiene infectología, infectología y tal vez terapia intensiva también. El síndrome de estrés respiratorio agudo es lo que generalmente la clave, por así decirlo, de un paciente con coronavirus.
Generalmente, ¿cuál es la progresión más rápida del paciente? La disnea rápidamente progresiva. Llega hasta tener un distrés. Entonces, debemos reconocer rápidamente a un paciente sospechoso de COVID. Y para determinar también las medidas de bioseguridad en ese paciente. Si yo veo que probablemente es un COVID, habíamos indicado, aunque leve, con síntomas leves, le diré aislamiento en su casita. ¿Sí? Eso va a evitar, en caso de que realmente sea algún tipo de COVID positivo y llega a tener alguna evolución rápidamente progresiva, evitar contagiar a los de la comunidad, su entorno familiar, etc. ¿Sí? Aislamiento, de preferencia en su cuartito, con sus cositas, que tenga mucho cuidado con lo que es la desinfección de los lugares comunes donde pueda ir el paciente, máximo del cuarto al baño. Pero si no tiene un baño para él, pues le dejaré un basincito, algo, lo dejaré en la puerta para que esa persona pueda ir, y después el baño se desinfectará solamente con la bandera. Entonces tampoco es mucho lo que se puede necesitar para manejo de un paciente. Es primordial, le hemos indicado, determinar la gravedad de los síntomas del paciente. En este caso, lo que generalmente, por la gravedad del paciente, generalmente se da con lo que es dificultad respiratoria o disnea rápidamente progresiva. Entonces, si el paciente presenta rápidos cambios sintomáticos de la respiración, sensación de falta de aire, con una insuficiencia respiratoria no explicada, o sea, estaba bien, ayer estaba bien, yo diría ya mucha agitación, mucho cansancio, ya es, hay que parar las veces y decir algo está pasando ahí, probablemente hay que ser mal pensados, como dicen, y pensar que es un coronavirus. ¿Sí? ¿Por qué se produce esto en general? Se dice que existe un edema agudo inflamatorio del pulmón. A nivel pulmonar, lo que pasa generalmente en los alveolos, ¿sí?, en los saquitos alveolares, es que se encuentran llenos de aire. En este proceso inflamatorio agudo, lo que produce es una vasodilatación a nivel de los vasos, y eso hace que el líquido intravascular se vaya al intersticio y a nivel de los sacos alveolares. Y una vez que estos estén ocupados de líquido, le dificulta al paciente movilizar, movilizar la secreción que tiene por dentro y respirar, oxigenar. ¿Sí? Es por eso que a veces el paciente tiene mayor dificultad respiratoria rápidamente progresiva. Esto generalmente se va a progresar rápidamente entre 1, 2, hasta 3 días, a veces con un desenlace fatal. La definición de Bernier nos ayuda un poco, digamos, en lo que es un síndrome de estrés respiratorio. Un tiempo indica dentro de una semana máximo, puede existir distrés respiratorio agudo, rápidamente progresivo. Si el paciente estaba bien y posteriormente tiene disnea súbita, le dificulta caminar largos tramos, subir gradas, cosas que hacía antes con naturalidad, ya hablo de que la evolución ha sido rápida, en menos de una semana. Si tiene una placa radiográfica anterior que le han realizado, porque yo qué sé, tenía un dolor de espalda o algo, le hacen un control posterior, podemos ver lesiones generalmente bilaterales. Vamos a ver posteriormente, ¿sí? Entonces, tienen lesiones que antes no existían. Eso en coronavirus es rápidamente progresivo. De 1 hasta 5 días puede evolucionar rápidamente de una placa normal a una placa patológica. ¿Sí? El edema respiratorio generalmente requiere determinar la posibilidad de uso a veces de diuréticos, corticoides, dependiendo del caso. No estoy indicando que se puedan utilizar en alguno, ¿sí? Va a depender de cada caso. Y la oxigenación, de acuerdo a la gasometría arterial, es ya en el segundo o tercer nivel que tiene el equipo. Histopatológicamente, ¿qué se ha encontrado en los pulmones de estos pacientes que han cursado con COVID? Membranas hialinas, edema, necrosis de células alveolares, endoteliales. En estados más avanzados se producen depósitos de colágeno y fibrosis, ¿sí? Entonces, es tan grave la lesión pulmonar que llega a tener lesiones de tipo de fibrosis pulmonar, lesiones cicatrizales que probablemente van a ser de tipo permanente. Esas no van a remitir de forma fácil ni con tratamiento. Estas son las imágenes que generalmente vamos a ver en un paciente con coronavirus. Lesiones o imágenes radioopacas, heterogéneas, difusas. Generalmente son bilaterales. Se encuentran en un 75% de los casos. Estos son casos diferentes, ¿no? Pero se pueden dar.
Lo mismo, imágenes radiopacas, ¿sí? Algunas algodonosas aparentarían neumonías atípicas, pero son bilaterales, ¿sí? Bilaterales. Generalmente son bilaterales. Pocas son las neumonías por coronavirus que son unilaterales, muy pocas, muy pocas. Si tengo la posibilidad de hacer una tomografía, voy a ver las imágenes igual tomográficas en vidrio esmerilado, de color un poco plumito, entre negro y blanco, ¿sí? Se puede observar. Y son bilaterales. Las lesiones son rápidamente progresivas, 1, 2, 3 días. ¿Cuál es el tratamiento si yo veo que un paciente ha presentado o está presentando mayor disnea? La oxigenoterapia será una de las principales pautas que yo tendré que utilizar, generalmente de 3 a 5 litros, ¿sí? Tratando de mejorar la saturación, de preferencia hasta un 90%. ¿Qué más podré hacer por el paciente? Le tendré que colocar algún tipo de vía periférica, solución, pero con mucho cuidado. Esa reposición del líquido va a ayudar generalmente a lo que es la medicación, al uso o la posibilidad de dar antipiréticos, metamizol, si voy a utilizar antibióticos para pasar por ahí también los antibióticos, etc. Hay que tener mucho cuidado con la reposición de líquidos. ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta que este paciente está cursando con un edema agudo de pulmón, ¿sí? Por el coronavirus. Si yo le voy a sobrecargar de líquido a este paciente, voy a hacer de que empeore más aún la patología a nivel pulmonar. Los corticoides evitaremos utilizar en el momento que tengamos al paciente para transferir. No le demos ninguna dosis de Dexa, de hidrocortisona, de lo que tengamos. Y ya en un tercer nivel, ya vean la posibilidad si es que van a iniciar, no van a iniciar. La monitorización es muy importante. Un paciente que va a ser transferido del centro de salud, comunidad, hospital, etcétera, a un segundo y tercer nivel, porque ya tiene distrés respiratorio, ¿sí? Debe monitorizar. Si bien no contaremos con los equipos, digamos, básicos en la ambulancia, por lo menos un oxímetro y una persona que pueda tomar la presión arterial y ver en qué condiciones puede llegar al hospital de referencia. Los antibióticos no están indicados a menos que se haya podido determinar la posibilidad de una sobreinfección, o sea, es decir, bacteriana, ¿sí? Y los antivirales al momento no existen en realidad antivirales específicos para el coronavirus, pero se pueden utilizar los que se tienen ya en un tercer nivel, dependiendo de cuáles se tienen a la mano. Entonces, cuando yo tengo una neumonía leve, ¿sí? El tratamiento antibiótico general para neumonía que estamos manejando ahora, la deben escuchar todos, es la acitromicina. Entonces, no le puedo dar en una etapa 1 de un 80% de los pacientes que tienen síntomas de resfrío común acitromicina. ¿Por qué? Porque la puedo llegar a usar en la neumonía leve, ¿sí? Tratamiento antiviral, de acuerdo a lo que se tenga en el hospital, y tromboprofilaxis sí o sí. La hospitalización es importante en este caso para hacer seguimiento. ¿Por qué? Porque habíamos indicado que puede ser rápidamente progresivo la disnea. En este caso se va a requerir tal vez la necesidad de intubación y terapia intensiva. Entonces, una vez que ingrese seguramente a sala de un tercer nivel de hospitalización, le darán oxigenoterapia, verán la posibilidad de utilizar los BNI, que es ventilación no invasiva, y en casos extremos tendrán que ver la posibilidad de intubación traqueal. Obviamente esto debe ser precoz, indica. Esto valorando de forma paramétrica lo que son los valores posibles vitales. ¿En qué casos generalmente estará indicada la intubación? Si un paciente presenta taquipnea, frecuencia respiratoria mayor a 30, uso de musculatura accesoria. Como pueden ver en la pequeña imagen, en el pequeño video, hay una retracción supraclavicular, ¿sí? Supraesternal, ¿sí? Una respiración paradójica. Generalmente cuando respiramos, una persona respira, al meter aire, se hincha el pechito, ¿sí? Y al botar el aire, se desinfla el pecho. Una respiración paradójica que implica que al meter el aire, el abdomen se va a empezar a inflar y al expirar, el abdomen va a desinflar. ¿Por qué sucede esto? Porque existe cansancio diafragmático. El diafragma ya no puede sostener lo que es el volumen de inspiración pulmonar. Lo que hace es
que al momento de meter el aire, los pulmones y el diafragma no tiene mucha resistencia, va a bajar todo el diafragma, lo que hace que aumente el volumen a nivel del abdomen y pueda elevarse un poco más. Pero generalmente va a predominar para la intubación lo que son el juicio clínico del médico que lo está viendo. ¿Sí? Entonces, esto es de forma general lo que vamos a ver en un manejo de un paciente con dificultad respiratoria y que puede llegar a un síndrome de distrés respiratorio. Bueno, entonces, esa sería lo que hablamos de coronavirus. Si tienen preguntas mientras puedo ver la planilla de triaje que les comenté para que puedan evaluar en su centro de salud en el lugar donde ustedes están trabajando. No sé si lo pueden ver. Doctora, Sí. hablando de la oxigenoterapia, bueno, sabemos que ahora el pulsoxímetro, bueno, hay mucha demanda de aquello, ¿no? Por eso de que los hospitales han colapsado y todo, entonces la mayoría de las personas están usando lo que es el pulsoxímetro. ¿Cuáles son los parámetros, doctora, para ver que hay una hipoxia? Porque, bueno, sabemos que hay mucha diferencia entre la altura y, bueno, los lugares llanos, ¿no? Así que, por favor, doctora. Sí. Como les comentaba en un principio, doctor, la literatura dice hay que ver que no sature por debajo del 90%, pero va a depender mucho de qué. Si el paciente es poliglobúlico, va a tener saturación menor del 90% de forma normal, sin ningún tipo de síntoma de dificultad respiratoria o falta de aire, ¿sí? Si el paciente trabaja en lámina, probablemente tenga silicosis, ¿sí? Por lo cual también la saturación va a estar tranquilo. Es una saturación o el paciente, los pulmones se han acostumbrado a esa cantidad de oxígeno para estar relativamente normal, por lo cual la oximetría va a depender mucho de los casos de los pacientes, o bien teniendo algún tipo de lesión pulmonar previa, o en el caso también de que el paciente tenga alguna patología como poliglobulia, anemia, etc. ¿Sí? Entonces, no hay valores específicos que yo les pueda decir, tiene que tener esta saturación. Si no tiene saturación, ya está con insuficiencia respiratoria. ¿Qué nos va a guiar? ¿Qué es lo que generalmente se dice en medicina de forma general? La clínica manda. Si yo veo a un paciente taquipneico, con una frecuencia respiratoria de más de 30%, de 30 respiraciones por minuto, ¿sí? Si lo veo o le pregunto, se cansa mucho más al caminar, yo que sé, una cuadra, a subir a sí, hasta ayer o anteayer caminaba, subía, bajaba tranquilo. Ahora ya me canso más rápido, siento que cada día me canso más. La evaluación clínica es importante, porque la oximetría no es específica, porque va a determinar o va a depender de cada paciente. ¿Sí? Entonces, la clínica manda. Hay que ser por eso muy concisos en lo que es preguntarle al paciente cómo está, cómo se siente, cómo es su agitación al subir, al bajar. Antes se cansaba. Sí, pero menos, ahora me canso más rápido, ¿sí? Entonces, hay que hacer una anamnesis muy fina en estos casos, porque guiamos por oximetría solamente, cometeríamos en un grave error. A veces podemos pasar de por lado patologías crónicas que ha cursado el paciente y otras. Bueno, doctores, aquí tenemos lo que es el formulario de triaje que manejamos aquí en el Hospital Bracamonte, que tenemos una capacitación a nivel departamental para que este triaje se pueda utilizar en todo lado y con este triaje podamos determinar qué pacientes puedan ser aislados, puedan llamar al equipo de contingencia o puede hospitalizarse directamente a terapia intensiva. Si se fijan en la parte superior, indica criterios mayores, la disnea, pero ahí está explicado, ¿no? Sin patología asociada aparentemente. ¿Por qué? Porque si es un paciente con asma, va a tener disnea. Yo tengo que valorar al paciente si está realmente en estatus de asma, con espasmo bronquial. Si es eso y remite con su tratamiento, que sea inhaladores, salbutamol, etc., probablemente no era un criterio mayor para un COVID. ¿Sí? Entonces, tienen que valorar si tiene alguna patología asociada. Y si no tuviera y tiene disnea, sensación de falta de aire, una perfusión baja, por debajo del 90%, si no tiene patología previa, le daría un puntaje de 2. La fiebre, habíamos indicado, mayor a 38 grados, 2.
Si tiene anosmia o disgeusia, hemos indicado puntaje de 2. Criterios menores, hemos indicado tos seca, expectoración, diarrea, anorexia. Puntajes de 1. Se toma también lo que es los antecedentes patológicos y epidemiológicos. Si ha estado en contacto directo con un paciente con diagnóstico de COVID-19, familiar, de un hermano, tío, en cualquier lugar. Si tiene algún contacto positivo, generalmente 5. Un viaje reciente a un país o ciudad de alta prevalencia. Esto ha estado mucho en discusión. ¿Por qué? Porque actualmente ya se dice que estamos en una etapa de contagio comunitario. Pero si yo tengo un paciente que está viniendo, yo que sé, de Santa Cruz, probablemente tendrá un contagio mayor de 5, porque existe mayor número de casos de incidencia de pacientes con COVID-19. ¿Sí? También hay que preguntar en el caso de que si está el paciente, yo que sé, en el mercado, en el banco, está en contacto con personal de salud. ¿Por qué? Porque las personas que están en los mercados o bancos están permanentemente en contacto con otro tipo de personas que pueden llegar a verlos contagiar sin que ellos lo sepan. Lo mismo con personal de salud. Eso tendrá un puntaje de 2. Otro criterio menor indica antecedentes epidemiológicos. Si los síntomas se han iniciado en los últimos 14 días, hemos indicado que el coronavirus tiene un tiempo aproximado del cuadro desde el inicio hasta el final de 14 días, generalmente, ¿no? Tendrá un puntaje de 1. La edad es importante, ya hemos indicado mayor de 50 años. En el modificado aquí lo han colocado como mayor de 60 años, con comorbilidad, es decir, que tenga diabetes, hipertensión, etcétera, puntaje de 1. Si no tiene comorbilidades, no tiene ningún tipo de patología asociada, 0.5. De 40 a 59 con comorbilidades, sin comorbilidades, uno de 30 años. El puntaje de forma general es 29. Pero ¿cuál es la conducta que yo voy a tomar? La interpretación del puntaje. Si es menor a 5 puntos, tiene una baja probabilidad. Entonces la conducta será consulta o emergencia. Lo mandaré a consulta y bueno, él le indicará las medidas de tipo sintomático, antigripales, descongestionante nasal, antipirético, analgésico, etc. ¿Sí? Si tiene de 6 a 8 puntos, tiene una moderada probabilidad. En ese caso me comunicaré con el equipo de contingencia que tiene que tratar de armarse en cada centro de salud, hospital o comunidad donde se encuentren. ¿Por qué? Para que ellos sepan qué hacer en el momento. Yo consideraré en este caso pedir una radiografía de tórax y veré si existen las lesiones pulmonares que hemos visto ya en las diapositivas anteriores, bilaterales principalmente, de tipo algodonosas, radiopatas heterogéneas, etc. ¿Sí? Y si tiene un puntaje mayor a 9, tiene una alta probabilidad. En este caso, voy a priorizar que le tome la prueba y comunico al equipo de contingencia para que sepa del caso y lo hospitalice. ¿Sí? Esta es la interpretación. Ahora, si el paciente, aparte de estos puntajes clínicos que podemos hacer al ingreso del centro de salud, en la casa, domicilio, en cualquier lugar, tiene algún tipo de estos laboratorios, dímero D elevado, más los signos, síntomas o antecedentes patológicos epidemiológicos, se comunica al equipo de contingencia. Si tiene una radiografía aparentemente sugestiva de COVID y más un signo, síntoma, o sea, no requiere tener este tipo de puntaje. Si ya tiene este y algún síntoma o antecedente, comunico. Si tiene alguna radiografía sugestiva y tiene algún síntoma o antecedente sin que tenga este puntaje, igual comunico. Si tiene radiografía de tórax, ¿sí? También puedo o determino la posibilidad de ser portador asintomático. ¿Sí? Entonces, las conductas van a depender mucho de la persona que va a evaluar de acuerdo a este triaje. Si el paciente acude con algún tratamiento, debe colocarse a este nivel. ¿Por qué? Puede estar haciendo algún tipo de anafilaxia, ha hecho algún tipo de, yo qué sé, le ha hecho mal un medicamento, ha comido con algún medicamento, ha tomado un medicamento con algún alimento que le ha hecho mal, etc. Entonces, hay que colocar sí o sí antecedente. Además, vamos a ver si tiene alguna patología de tipo cardíaca, renal, hepática, etc. Y para constancia se solicita el nombre y la firma del paciente y también del encargado del triaje. El triaje de forma general tendría que ser al ingreso de todo centro de salud, para evitar que un paciente sospechoso ingrese directamente al hospital, pase por los pasillos de consulta externa, de internación, etc. Y una vez que esté en el triaje, determinar, bueno, aparentemente tiene un puntaje mínimo, ya hemos indicado, se va a consulta externa o emergencias para que lo vean, tratamiento y seguimiento de ese paciente.
6 a 8 vemos con radiografía o tomografía si sube el puntaje para que lo vea la unidad de contingencia. ¿Sí? Entonces, este es uno de los viajes que están bien formados. ¿Por qué? Porque se ha hecho juntamente con la colaboración del Instituto Nacional del Tórax de La Paz. ¿Sí? Esta es un formato similar, si no por decir igual, muy similar en lo que es el puntaje. Y eso respaldado obviamente por bibliografía que se maneja a nivel mundial con la pandemia. Si tuvieran alguna duda, doctores. Una pregunta. Sí, sigan. Quería preguntar esto de si un paciente asmático, bueno, se hace inyectar hidrocortisona de 100 miligramos, más o menos, ¿cuántas veces tendría que hacerse inyectar? Ya. Generalmente el uso de corticoides en un paciente asmático máximo se tendría que hacer administrar durante 2 días, 100 miligramos al día y 100 miligramos al día. Y la evolución tendría que ser favorable. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué? Porque generalmente el asma tendría que remitir si solamente es por una alergia con el corticoide. Pero si tiene algún proceso de tipo infeccioso sobreagregado bacteriano, por ejemplo, estreptococo, neumococo, etc., por más corticoide que yo le coloque a ese paciente, hasta que yo no haga un tratamiento adecuado, no va a mejorar el espacio. Entonces, tengo que valorar al paciente a tras térmicas, tipo de secreción o expectoración, y a la auscultación, que es lo que estoy auscultando. Entonces, son sibilancias, son ronquios, etc. ¿Sí? Pero si es solamente por alergenos, máximo 2 días. No, si es un paciente, digamos, asmático crónico, en ese Sí, caso le pregunta. sí. Sí. Solamente 2 veces, 2 días, nada más. Si es Está por bien. Gracias, alergeno, doctor. tiene que remitir en 2 días. Si está sobreinfectado con algo más, hay que ver el tratamiento antibiótico porque no va a mejorar con corticoides. ¿Alguna duda más, doctores? Compañeros. Felicitarle, ¿no?, a la doctora por su brillante exposición. Quisiera hacer una pregunta. Dígame. La pregunta es la siguiente. Bueno, tengo varias preguntas, ¿no? En la mascarilla, en la literatura dice que nosotros podemos utilizar en la oxigenoterapia lo que es la cánula nasal, la mascarilla con reservorio y la mascarilla Venturi. No sé qué experiencia tiene usted como neumóloga en el uso de la mascarilla Venturi. No, generalmente no estamos manejando mucho la mascarilla Venturi, ¿sí? Preferimos lo que son cánulas nasales porque son desechables, son fáciles de conseguir y nada, solamente eso. Y eso encontramos hasta en la farmacia para comprar. Si es un paciente sospechoso, prefiero comprar algo que sea desechable para que posteriormente pueda utilizar a otra persona otro tipo de bien bigotera o mascarilla. Bueno, la siguiente pregunta es, en pacientes que ya han salido de UTI, de unidad de terapia intensiva, se puede ver que la saturación no es muy buena, pero tiene que ser lo que es una recuperación, la cual se les realiza tomografías y sigue habiendo infiltrados, sigue habiendo lo que es dilatación bronquial, pero la saturación y el paciente es negativo. ¿Qué conducta se tendría que aplicar en estos pacientes en la recuperación? Lo que habíamos indicado ya previamente es que se ha encontrado generalmente en la anatomía patológica en los pacientes con COVID, que han cursado con COVID. Se han encontrado, lo que indicábamos, membranas hialinas, se han encontrado lesiones fibróticas, ¿sí? Es tan grave lo que es el proceso infeccioso por COVID que llega a producir lesiones de tipo irreversible. La fibrosis, como sabe la mayoría, no es reversible con un tratamiento generalmente médico, clínico, o yo que sé, inyectables, etc. ¿Sí? Por lo cual, la evolución
Y la recuperación del paciente será por fisioterapia, en principio. Y posteriormente podemos utilizar, una vez que el paciente se encuentre mejor, algún tipo de medicamentos antifibrinolíticos, pero eso con mucho cuidado, dependiendo del tipo de paciente que tengamos. ¿Ya? Entonces, lastimosamente, al 100% no va a recuperar el paciente. No va a recuperar por las lesiones que tiene. Bueno, Fisioterapia, quimioterapia y algún tipo de antifibrinolítico que tiene que ver sí o sí el médico especialista. ¿Por qué? Porque tiene varias contraindicaciones también. Entonces no podemos arriesgarnos a utilizar algún tipo de antifibrinolítico previo a valoración del paciente. bueno. Una pregunta más, no sé si les ha pasado, yo estoy ya trabajando casi 4 meses en lo que es coronavirus, en la unidad de terapia intensiva, y muchos llegan más que todo por recomendaciones de médicos que habían tomado mucolíticos más antiexpectorantes. No sé qué opinión tiene ustedes sobre ese tema. Ya. Lo que pasa es lo siguiente, generalmente pensamos que estamos con un proceso de resfrío común, una bronquitis probablemente básica. ¿Y qué indican? Generalmente los mucolíticos expectorantes hacen que haya una mayor facilidad de eliminar la expectoración a nivel pulmonar, pero tomemos en cuenta que en pacientes con coronavirus, aparte de tener un poco de congestión a nivel alveolar, existe un edema agudo de pulmón intersticial, ¿sí? Y también intraalveolar. Si yo le doy un mucolítico expectorante, probablemente no va a haber una evolución muy favorable. ¿Por qué? Porque voy a hacer que el paciente esté tosiendo. La tos probablemente va a ayudar a eliminar lo que es el fluido, la secreción a nivel pulmonar, pero a nivel intersticial no me va a producir ningún tipo de ayuda. Es por eso que generalmente ahora manejamos principalmente lo que son corticoides, dependiendo del caso, ¿sí? Los mucolíticos expectorantes, dependiendo del tipo de la expectoración. En los casos más complicados ha debido ver de que existe la secreción es bien densa, difícil de aspirar ocasionalmente. Expectorante no sugiero, mucolítico sí, como que acetilcisteína. ¿Para qué? Para poder fluidificar un poquito más y mejorar la permeabilización de la vía aérea. Bueno, y mi última pregunta, doctorita, va a disculpar, ¿no? No se preocupe. ¿Qué experiencia tuvo en lo que es los pacientes con COVID que ya están cursando con una neumonía, lo que es la movilización? O sea, me refiero a la lateralización, a la pronación Sí, y a los masajes que se sí. les da en la espalda para la liberación de los alvéolos que están Sí, con lo que es cursando con lo que es las flemas, ¿no? A sí. nivel pulmonar. Tiene muy buen respaldo, evidencia científica realmente a nivel mundial. Lo que la pronación ayuda mucho en lo que es la mejora de la ventilación, eliminación de la secreción, etc. La pronación sobre todo. La laterización sí, quimioterapia también, masoterapia, etcétera, sí se puede realizar y mejora mucho. Pero lo que más se ha recomendado es la pronación. Si el paciente todavía puede respirar por sí solo con cánula, con mascarilla, está indicado el manejo de la pronación. Bueno, muchas gracias. Felicitarle por su exposición. Gracias. Doctora, una pregunta en relación al chat. ¿Qué cuidados hay que tener con estos pacientes que han sido dados de alta ya por coronavirus, pero vuelven a recaer? Sí, hay una buena cantidad de pacientes que remiten con la o regresan con la sintomatología. Una vez que un paciente ha sido negativo en un primer testeo, por así decirlo, para recuperación, tiene que esperarse un segundo testeo. ¿Sí? Ha remitido probablemente la clínica, no tiene ningún tipo de síntoma, tengo que tener todavía aislado al paciente hasta que le hagan una segunda prueba a los 14 días de forma general. Entonces, va a estar aislado al principio del cuadro, unos 14 días. Otros 14 días más para la primera prueba que tiene que salir negativa. Otros 14 días más para la segunda prueba negativa. Y ahí puede evitar la posibilidad de que tenga nuevamente una exacerbación del cuadro viral o de coronavirus.
Y hay varios artículos o casos en los cuales indican que ese paciente que aunque haya salido 2 veces negativo ya después de los lapsos de 14 días, tendría que volver a su domicilio, pero tiene que estar aislado. ¿Sí? Tiene que estar aislado por lo menos ¿cuánto? Por lo menos indica hasta unos 14 a 20 días. Eso para evitar la sobreinfección o nuevamente el brote del coronavirus. Creo que no hay más dudas. Vamos a ver el chat. Empezamos con las primeras preguntas del chat. No, dígame hasta que siga. De los pacientes que no tienen síntomas respiratorios, ¿cómo puedo darme cuenta? Ya. Habíamos indicado, le hacemos primero el triaje, la hoja de triaje, o bien la manejamos, Porque vemos los síntomas generales de ese paciente. ¿Sí? Aún así esté cursando con un resfrío común, yo prefiero que lo aísle en su casa. Esté aisladito, se cuide, tome la medicación necesaria, antiinflamatorios, antihistamínicos, descongestionante nasal y vean la evolución del paciente. Seguimiento por WhatsApp, teléfono, yo qué sé. ¿Sí? Y porque determinar dígame. tengo una amiga que no tenía ningún síntoma respiratorio, no estaba sana prácticamente, pero le dolía su espalda y tenía taquicardia y saturaba, estaba baja su saturación. Y le hicimos la prueba y había tenido coronavirus y estaba desarrollando una neumonía. Ya, ¿cuál es su pregunta? ¿Cómo me puedo dar cuenta, digamos? Porque ella no estaba resfriada, nada. Ya. Si en caso de que no hubiera presentado algún tipo de síntoma respiratorio, probablemente tendrán algún tipo de sintomatología extrapulmonar. Habíamos indicado náuseas, vómitos, una dermatitis, conjuntivitis, no percibía bien los olores, no percibía bien la sensación de los alimentos. Pero ¿qué es lo principal? Si la paciente ha estado en contacto no con un paciente probable coronavirus, ha salido frecuentemente de su domicilio a bancos, mercados, está en contacto con personal de salud, etc. ¿Por qué? Porque la evolución de la enfermedad en los indicadores es rápidamente progresiva. De 1 hasta 3, 5 días de evolución puede parecer un proceso de resfrío. Si no tiene estos síntomas, probablemente va a evolucionar directamente a una dificultad respiratoria. Cuando es una neumonía, hay un dolor de tipo pleurítico, un dolor en punta de costado. ¿Sí? Entonces puede que haya ocurrido en esa oportunidad con un proceso respiratorio que ha debido estar enmascarado, no teniendo una sintomatología muy florida, como en otros casos. Entonces hay que preguntar si ha salido muy frecuentemente, obviamente que cumple con las reglas de la cuarentena, ¿no? Aunque sea dinámica, no salir muy frecuentemente del domicilio, evitar bancos, lugares donde hay mucha aglomeración de gente, porque no sabemos realmente quién está enfermo. Si veo que es una paciente que frecuentemente sale, va de un lado a otro, tiene más posibilidad de enfermar que la persona que sale cuando solo lo requiere. Aún así no tenga muchos síntomas. La evolución, lastimosamente, es rápidamente progresiva. Hola, doctora. Buenos días, dígame. Doctora, una consultita. Bueno, primero felicitarle por la exposición, muy buena, pero también hay un poquito de discrepancia en el sentido de que usted sabe que ya esta infección obviamente ya es comunitaria. Sí. Y al ser comunitaria no se goza, no se tiene ni medicamentos, ni mucho menos una tomografía axial, ni una radiografía, por último, ¿no? Entonces, y la gente, por otro lado, que está confundiendo el tema de un resfrío común por el temor de llegar a los hospitales con el mismo COVID, ¿no? Entonces, ¿cuándo sugiere usted que debería hacerse un laboratorio, una PCR o una prueba rápida? Por favorecito, doctora, muy amable, gracias. Bueno, la sugerencia de realizar el PCR generalmente está indicada a partir del 7º al 14º día. ¿Por qué? Porque en ese momento probablemente va a existir una mayor carga viral. Si yo le hago en los primeros 5, 6, 7 días, probablemente me salga negativo. Y después de los 5, 6, 7 días, tal vez salga positivo. ¿Eso por qué?
habíamos indicado que la carga viral va a aumentar y va a incrementar el cuadro clínico del paciente. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un cuadro clínico de 3, 4 días, le voy a pedir en vano una prueba de PCR o inmunoglobulina, etcétera, ¿sí? Porque va a salir negativo. Yo tengo que esperar por lo menos entre el día 7 a 14. A partir del quinto o sexto día le puedo pedir o solicitar. Porque si no, caso contrario, va a salir negativo y luego sale la congruencia de que por qué salió negativo y después de los 2 días salió positivo. ¿Sí? Porque la carga viral va a incrementar a medida que el cuadro evoluciona. No es bueno tomar la muestra en los primeros 5, 6, 7 días. A partir del séptimo, sí, se puede realizar con la posibilidad de decir realmente es positivo o es negativo. Sí, doctorita, perdón, mil disculpas. Muchas veces en la comunidad encontramos pues a pacientes que ya están con 5 días a 6 días ya con la sintomatología, pero por la idiosincrasia podríamos decir que están confundidos en lo que es un resfrío común y un COVID, ¿no? Porque usted sabe que ya esto ya es comunitario, no sabemos quién tiene, pero que sin embargo, obviamente no sé, muchos de nuestros centros de salud en nuestros municipios no tienen ni las pruebas para poder realizar, ni siquiera al séptimo día o 10º día. ¿Sugiere usted que se pueda comenzar con algún tratamiento, algo específico, antiinflamatorios o algo? Ya. ¿Cuál es el tratamiento que generalmente se da en pacientes asintomáticos o con sintomatología leve? Generalmente está indicado lo que es el ácido acetil salicílico, ¿sí? Aspirina de 100 miligramos cada 24 horas, máximo hasta 10 días. Ibuprofeno de 400 miligramos, un comprimido, vía oral cada 8 horas por 5 días. Puede también utilizarse lo que es vitamina C, 1 gramo, ¿sí? Cada 8 horas, hasta máximo 10 días. La vitamina D, 2000 unidades internacionales, una perlita, cada 24 horas, por 10 días. Si tuvieran la posibilidad de conseguir zinc, también es un buen alimento, de 20 miligramos cada 12 horas, por 10 días. Y con mucho cuidado, eso no estoy indicando. Todo lo que estoy indicando hasta ahorita es el tratamiento que se realiza generalmente en pacientes que tienen síntomas leves de COVID, ¿sí? Y solamente en algunos casos pueden utilizar la ivermectina, ¿sí? Si tiene menos de 60 kilogramos, se puede utilizar 3 comprimidos de 6 miligramos, en una sola dosis, nada más. Y si pesa más de 60 kilogramos, puedo utilizar 4 comprimidos, ¿sí? De 6 miligramos, una sola dosis, nada más. Eso es lo que podría, digamos, ayudar un poco más para que la evolución del coronavirus, la posibilidad de coronavirus sea menos. Esto no está reglamentado, esto es de acuerdo a experiencia que se han manejado tanto aquí en pacientes en Potosí y también en el departamento de Sucre, en Chuquisaca. ¿Sí? Sí, entonces, gracias. esa sería más o menos el tratamiento que puede hacer. Sí. Gracias, doctora, me parece muy bueno. Obviamente usted conoce y sabe que es una realidad diferente en la ciudad, incluso ya estamos viendo en la ciudad que ya no hay muchos medicamentos ni en las farmacias. Puede ser la especulación o el agio, ¿no? Peor en municipios. Y muy poco tienen, bueno, en las comunidades ni siquiera se cuenta con alguna botica. Pero mínimamente tendríamos que comenzar, me imagino, con antiinflamatorio, que sería muy ideal el ibuprofeno, el ácido acetil salicílico. Lo de las vitaminas, bueno, nos olvidaremos que no hay, ¿no? Incluso podríamos decir que se puedan tomar un omega 3, pero no tenemos. En ese sentido, sería sugerente poder utilizar por lo menos 3 básicos, el ibuprofeno, un antigripal, porque es esto viral, tal vez el ácido acetil salicílico de por medio, y esperar una citromicina si hay alguna infección muy severa. Sí, sería lo ideal realmente. Y si va a tomar muchos medicamentos, por favor, siempre tener un protector gástrico, omeprazol o ranitidina, lo que tengan a la mano. ¿Sí? En el caso de que se tome en cuenta más de 3, 4 medicamentos, omeprazol. Si es menos de 4 o 3, tal vez una ranitidina. Eso para evitar algún tipo de molestia en nivel gástrico. Por otro lado, doctora, perdón, mil disculpas,
si vemos que hay pacientes que tienen, por ejemplo, hígado graso, ya tienen diagnosticado, ellos, algunos conocen que tienen problemas de obesidad, hígado graso, o por último, hay pacientes que también tienen, que han sido intervenidos quirúrgicamente con problemas de vesícula. ¿Podríamos evitar algún medicamento? Sí, por eso, los medicamentos que estamos indicando de primera línea, digamos, la aspirina, ibuprofeno, vitamina C, de no haber mucho problema. Hay que tener mucho cuidado con qué, con los antibióticos, antivirales, los AINES, mucho cuidado con ibuprofeno, porque y también puede llegar a producir algún tipo de alteración a nivel hepático, ¿sí? Pero el seguimiento, ¿cómo lo vamos a hacer clínicamente? Si ya no tenemos laboratorio, veremos si hay náusea, vómito, un poquito más de ictericia, etcétera, hay que valorar clínicamente al paciente, porque no podemos saber el tipo de grado de hígado graso con el cual se encuentra el paciente solamente por la clínica. No tenemos la posibilidad de hacer una ecografía para ver en qué condiciones está. Muy aparte de eso, hay que valorar también los hábitos de alimentación del paciente. Si es que en el caso necesitamos utilizar varios medicamentos, tendremos que decir, tiene que dejarnos lo que son, yo que sé, manteca, mantequilla, leche, quesillo, frituras, etcétera. Eso para mejorar un poquito más o ayudar a la parte hepática. Ya. Doctorita, con esto termino, perdón. En caso de pacientes, mujeres con gestación o embarazadas, usted sabe que muchos no están asistiendo ni a sus controles prenatales, pero podría presentar, como ya es comunitario, sugiere también el mismo tratamiento o restringir algún medicamento en caso de mujeres gestantes. En este caso evitaríamos lo que son la ivermectina. Las aspirinas se pueden manejar sin ningún problema, el ibuprofeno también, vitamina C y D también no hay problema. Entonces, antigripales, se pueden tratar antigripales, ¿sí? Entonces, hacer seguimiento continuo de la paciente, porque a veces pueden llegar a presentar algún tipo de alteración de la presión arterial, preeclampsia, etc. Entonces, hay que hacer un seguimiento continuo de estos pacientes. Esos son casos especiales. Exacto. Doctora, con esto, mil disculpas, se me viene. Ha habido casos de mujeres, obviamente, que han tenido su parto o mediante cesárea, que el producto ha dado positivo COVID. Por el riesgo que podría existir en nuestros hospitales de comunidades, muchos médicos, incluso hay veces licenciadas, atienden el parto. ¿Cómo podríamos ver en el recién nacido si tuviese o no tuviese algún problema con coronavirus? Realmente eso es muy dificultoso de determinar. No recién nacido la posibilidad de un COVID. Nos vamos a guiar más por los antecedentes de la madre, del esposo, de quien ha estado en el entorno. ¿Por qué? Porque el bebé se ha contagiado probablemente a través de la madre. ¿Sí? Entonces, va a ser por antecedentes. Si yo tengo una paciente en gestación, tengo que hacer un seguimiento minucioso y una análisis minuciosa de la gestante. Y decir, bueno, si su papá, su tío, su familiar está con tos, que nos comuniquen si ya está mucho mejor, ha disminuido, ha mejorado, lo han valorado, le han dicho que tiene probablemente COVID, no tiene. Hay que hacer un seguimiento por rastrillaje de las personas que están alrededor de la embarazada. Clínicamente, en un recién nacido es difícil que podamos encontrar signos patognomónicos específicos de que es coronavirus. Nos tenemos que guiar por el entorno de la madre. Claro, porque mire, usted sabe que la madre, bueno, en la comunidad está pues, no podemos decirle a una gestante, doctora, que esté en cuarentena, ¿no? Obviamente le hemos imposibilitado de todo, pero sabemos que esto ya está en la comunidad. Entonces, por eso iba más que todo mi pregunta. Muchísimas gracias, doctora. ¿De qué? Doctora, Sí. en los que tienen úlcera, ¿qué pueden tomar en vez de ibuprofeno o aspirina? Si tiene algún tipo de problema gástrico, va a tratar de hacer tratamiento de forma o endovenosa o intramuscular, si es que requeriría el paciente, si está muy grave, ¿sí? Si está muy grave. Si él tiene síntomas leves, yo no le voy a colocar una vía periférica, digamos, para colocarle un metamizol, que le va a mejorar tal vez el problema de la temperatura, malestar, etc. Haré medios físicos, gárgaras con manzanilla, agua caliente con un poco de sal,
para desinflamar y mejorar la parte de la garganta, etc. ¿Sí? En ese caso, ahora si el paciente se ha complicado con mayor agitación, disnea, secreciones no copulentas, temperatura que no baja, ya tienen que ver la posibilidad de transferirlo para internar al paciente. Porque un tratamiento vía oral va a ser dificultoso. Puede llegar a tener otro tipo de complicaciones, una hemorragia digestiva alta. Eso ya complica mucho más el cuadro. Entonces evitaremos dar algún tipo de medicamento o varios medicamentos. Si es que no mejora el paciente, si el cuadro es leve, le daré un antigripal, que no va a dar mucho de problema o algún tipo de intolerancia a nivel gástrico. Ya, doctor. Doctora, una consultita. En pacientes pediátricos, en niños, ¿qué tratamiento se le daría para el COVID? Es sintomático, es sintomático. Igual que en los adultos. Antihistamínico, le daremos paracetamol, ibuprofeno, 2 kilogramos peso, algún descongestionante nasal, lavaditos nasales, puede ser con solución fisiológica, tibiacita, ¿sí? Para descongestionar un poquito la naricita, solamente eso. Si ustedes ven, pero que el pequeño presenta algún tipo de dificultad respiratoria, aleteo nasal, retracción supraclavicular, o les dificulta expectorar, porque sabemos que los pequeños no pueden expectorar, les dificulta botar la flemita, tengo que llevarlo sí o sí para que lo vea de preferencia un médico bien general. Si el médico general no puede resolverlo, tiene que mandarlo directamente a un especialista, pediatra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en los pequeños las complicaciones son más rápidas, en este caso, de las secreciones. Tenemos en cuenta que el aparato respiratorio es un poquito más blando, por así decirlo, por lo cual al momento de inspirar y expirar, las secreciones pueden acumularse y pueden producir algún tipo de alteración respiratoria aguda grave. ¿Sí? Entonces va a depender mucho de cómo se encuentra el paciente. Si lo veo relativamente estable, puedo ayudarle con nebulización o con manzanillita, lavados nasales, ibuprofeno, pediátrico, etcétera, bien. Pero si veo que no va a funcionar o valoro que está evolucionando mal, prefiero transferirlo antes de que se complique. Gracias. Doctora, disculpe, en caso de no contar con tabletas, bueno, con comprimido de ivermectina, si contaríamos con las gotas, ¿cómo sería la administración? Las gotas, la verdad, no estamos utilizando mucho. ¿Por qué? Porque es muy poca cantidad. No estaba ya en uso las gotas de ivermectina. Tendría que ser de acuerdo al kilogramo peso, por ejemplo. Las de ivermectina, las tabletitas, vienen de 6 miligramos. Las gotas en realidad no conozco de cuántos miligramos por ml. Pero haga más o menos ese tipo de regla de 3. La ivermectina que viene de 6 miligramos, si pesa más de 60, le daré 3 comprimidos. Si pesa más de 60, le daré 4 comprimidos. Entonces daré en un caso 18 miligramos y en otro caso daré 24 miligramos. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la dilución de las gotitas que tenga, puede darle dosis 1. Doctora. Sí. Doctora, disculpe una consulta. ¿Usted qué piensa acerca de la automoterapia para el tratamiento con COVID? ¿Perdón? La autohemoterapia para el tratamiento con COVID. ¿La automoterapia? Sí. Si me podría explicar un poco más, tal vez no le podía entender la pregunta. ¿A qué se refiere con autohemoterapia? Porque he visto en internet que hay un doctor en Santa Cruz que está realizando la automoterapia, o sea, sacando sangre venosa y colocándosela intramuscular, digamos, para el tratamiento del COVID, pero no tengo más información. No está científicamente comprobado que sea adecuado para el uso, para la pandemia actual con la cual cursamos. Lo que vamos a manejar generalmente en estos casos, cuando ya están en un cuadro leve, moderado, que está por agravarse, es la utilización de suero hiperinmune. ¿Sí? Suero hiperinmune. No es muy práctico ni necesario realizar lo que es autohemoterapia. ¿Por qué? Porque es como una transfusión propia. Yo me saco mi sangre, me pongo mi sangre. Si no tengo anticuerpos, de forma general, no me va a servir de mucho. ¿Sí? Entonces no está científicamente comprobado, ni está autorizado, digamos, para la realización de autoterapia
por la pandemia del COVID. Puede que tenga algún otro tipo de ayuda o pueda lograr algo más, no sé muy específicamente qué, pero para el problema de COVID no es recomendado científicamente, no tiene evidencia todavía adecuada. Doctora. Buenos días, doctora, perdón, colegas, yo creo que ya es tiempo, cualquier consulta vamos a seguir ayudándoles por WhatsApp. Son 2 horas, la doctora también tiene sus actividades, como muchos colegas que ya se han retirado de aula. Tenemos un par de temas pendientes que los vamos a acomodar conforme a la necesidad también. Doctora Narda, le agradezco mucho su presentación. Doctora, disculpe la impertinencia. Por favor, si sería factible que nos enviaran las diapositivas así para consolidar un poco más, por favor. De hecho, perdón, doctora Narda, de hecho, les vamos a pasar el video esta tarde de la clase. Bueno, perfecto, muchas gracias. Doctora. Listo, entonces el día de mañana, por favor, 9 en punto, comenzamos. Los temas en realidad para el día de mañana van a durar de 15 a 20 minutos cada uno. Son temas básicos de diaria superior, un poquito ya menos complejo de lo que hoy día hablábamos, que es la preocupación de todo lo que es coronavirus. Entonces, para el día de mañana estaríamos 9 en punto. Muy bien, doctora, le agradezco mucho, colegas. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, hasta mañana, que tengan linda jornada. Hasta luego.